¿Qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. A ver, esperamos unos minutos mientras sus compañeros se conectan para comenzar con la sesión.
Bien, ¿qué tal, estimado estudiante? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que sería nuestra sesión de la semana 3. Ya estamos a puertas de nuestra práctica calificada, que es en la semana 5. La idea es que ustedes vayan reforzando todo lo que estamos trabajando para que así, pues, no se les complique en el momento de la evaluación. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante que es regla de la cadena. Para ello aprenderemos a determinar diagramas y con ello construir fórmulas, donde van a involucrar las variables dependientes y las variables independientes. Esta regla de la cadena también se puede trabajar de forma general, se puede generalizar. Ya también mostraremos una forma y luego terminamos con algunas aplicaciones sobre la misma. Bien, con respecto al logro de la sesión, al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante aplica e interpreta la regla de la cadena para funciones de dos variables y lo generaliza para funciones de varias variables, desde los puntos de vista físico o geométrico, para que así pueda modelar problemas de las ciencias básicas. Ya ese vendría a ser nuestro logro de la sesión. Cualquier consulta, duda que ustedes tengan, lo pueden hacer a través del chat o en todo caso a través del micrófono. Respecto al contenido general, en este caso pues vamos a definir el modelo que vamos a trabajar nosotros durante el semestre y vamos a colocar en este caso pues las fórmulas que se va a emplear. ¿Ya? También para comentarte que la utilidad que le damos a lo que es la red de la cadena es que nos permite poder organizar procesos, ¿ya? Estos procesos mayormente relacionan fases iniciales, fases intermedias y fases finales. Entonces, la red de la cadena permite poder relacionar estas variables de tal forma que generemos un modelo matemático. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con respecto a la red de la cadena? ¿Ya? Para ello vamos a trabajar una función de dos variables, una función de variable x e y. Es una función que nosotros ya hemos estado definiendo anteriormente, ¿no? Ya que nuestro objeto de estudio es ello. Vamos a colocar aquí algunos apuntes importantes, un poco para situarnos de acuerdo al contexto, ¿no? Recuerda que el estudio del curso es trabajar funciones de dos variables, funciones de variable real. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches con todos. En este caso puedes colocar aquí un par ordenado x punto y coma y aquí colocar pues un elemento z, ¿no? Ahora, esta función obviamente puede tener cualquier expresión, podría ser f, g, h, cualquier letra en realidad. Y este elemento de llegada o este elemento z puede ser también cualquier letra. Aquí le están poniendo w, ¿no? Eso es relativo. Ya, aquí está. Con este tipo de funciones es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que nosotros vamos a poder identificar, en realidad estamos en la capacidad de identificar quiénes son nuestras variables independientes y quiénes son nuestras variables dependientes, ¿correcto? Ya está. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es construir esto a través de un diagrama. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar siempre colocando la función. Una función, en ese caso W, una función que va a depender tanto de x e y. Se puede decir que esto de aquí indica pues un proceso inicial, ¿no? Un proceso de inicio, ¿correcto? Pero este proceso, para poder continuar, para poder seguir, ya sea en la producción de algún producto, debe estar asociado a estas dos variables. Dos variables que podría ser factor humano, materia prima o cualquier otra cosa. En ese caso, pues eso es un proceso intermedio. ¿Ya? Aquí empezamos a hacer la configuración en el proceso inicial y en el proceso intermedio ya lo empezamos a relacionar. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Ya? El detalle es que nosotros vamos a trabajar por lo general con el parámetro tiempo. El parámetro tiempo, pues, o las unidades de tiempo o las unidades de medición nos permite analizar cómo va nuestro proceso. Si es un proceso óptimo o si es un proceso por mejorar, ¿no? Ya está.
Entonces, aquí el detalle es que nosotros vamos a tener que determinar cómo cambia la función W a medida que va cambiando el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es plantear una razón de cambio, ¿ya? Esto de aquí que vamos a pintar de color rosado, ¿sí? Estoy aquí. Esto representa una razón de cambio, ¿ya? Esta razón de cambio, ya sabes que lo que permite saber es qué tanto cambia, con qué rapidez, ¿ya? Para un determinado valor en específico. ¿Ya? Esta derivada de W respecto de t, nosotros también lo conocemos como razón de cambio o rapidez. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos esta derivada de W respecto al tiempo? ¿Cómo determinamos esta razón de cambio? Esta razón de cambio se trabaja en función de dos procesos. Pero el detalle es que aquí también tengo que analizar sus razones de cambio, su rapidez. Pero profesor, habíamos comentado que si estamos trabajando con una función de dos variables y nosotros queremos analizar esta razón de cambio, tengo que usar mis derivadas. Pero aquí ya hablamos de una parcialidad. Como estamos trabajando con dos variables, el primer proceso que tendríamos que hacer sería una derivada parcial de W respecto a X. De la misma forma va a ser para la variable Y, una derivada parcial de W respecto a Y. ¿Ok? Ahí está. Pero profesor, una vez que ya estamos en el proceso intermedio, yo tengo que llevar o tengo que llegar a la etapa final, al proceso final. En este caso, cuando ya lo relacionamos con el tiempo. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que estamos en el proceso intermedio, ¿ya? Yo tengo un solo camino para ir hacia el tiempo. Y eso ya vendría a ser nuestra razón de cambio. Derivada de X respecto del tiempo. Hago lo mismo cuando estoy aquí en este proceso Y. Derivada de Y respecto de ti. Ahora, tú puedes observar que se trabaja con dos notaciones diferentes. Ambos representan lo mismo, razones de cambio. Pero ¿por qué trabajamos con dos notaciones diferentes? Porque uno habla de una parcialidad y la otra habla de una derivada directa. ¿Ya? Por eso que a medida que ustedes vayan investigando esto, vayan profundizando esto, ustedes van a observar que existe dos tipos de notaciones. ¿Ya? Esto se enfatizó en el curso anterior, en el curso de cálculo para la toma de decisiones, donde se habló acerca de las derivadas de las ecuaciones ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Las EDO y las EDP. ¿Ya? Para eso se trabaja con este tipo de notación. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer, dime Jesús, ¿cuál es tu consulta? Profe, entiendo de dónde sale la derivada parcial de W con respecto de X, porque W Ujú. sería la función, pero la derivada de X con respecto a T, X tendría que tener, digamos, sería otra función o tener algunos valores. Claro, efectivamente. Lo que pasa que cuando nosotros trabajamos con X e Y estas variables van a estar relacionadas con el parámetro tiempo. Por ejemplo, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente. Tú vas a tener una función de dos variables, que está por aquí. Vamos a colocar una función clásica, ¿no? Un x al cuadrado, un y cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Lo que nosotros vamos a hacer es relacionar estas dos variables independientes en relación a un parámetro tiempo. Eso significa que yo voy a tener que encontrar o voy a tener que definir una función x de variable t. O sea, esto se convierte en función. X va a depender de t. Y esto va a tener una red de correspondencia. Puede ser cualquiera, en realidad. Vamos a colocar un modelo, ¿no? De las tantas que existen. Lo mismo sucede con y. Y va a ser una función de variable t. ¿Ves? Y esta función de variable t también va a tener alguna red de correspondencia. Pues no lo sé, podría ser tal vez un lineal, ¿no? No sé, más o menos. Cualquier modelo en realidad. Pero lo que va a pasar es que este x e y ya se van a transformar en funciones. Por eso que tú vas a poder calcular una derivada. Pero aquí la notación es una derivada directa. ¿Por qué? Porque x e y solo depende de un parámetro. ¿Te das cuenta? Y definitivamente, pues, esta razón de cambio lo vas a calcular para algún valor específico en t. Para algún t. T igual a 5, t igual a 40, t igual a 100, a 1.000.000, lo que el problema pueda indicar. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entiendan que hay dos derivadas diferentes. Una es una parcial y la otra es una derivada directa. ¿Ya?
Espero haber podido responder a tu duda respecto a esto. Ahorita vamos a construir el modelo matemático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros queremos calcular la razón de cambio de W respecto al tiempo, entonces tú dices, profe, pero para yo ir de W hacia T, tengo dos caminos. Lo puedo hacer a través del proceso X o lo puedo hacer a través del proceso Y. Pero para ir por el proceso X, primero tengo que pasar por X y luego tengo que llegar a T. Por eso que estas dos derivadas parciales se van a multiplicar. Y acá justo aparece la regla de la cadena, pues. ¿Por qué? Porque como W depende de X y X depende de T, esto se multiplica. De la misma forma sucede cuando voy por el proceso Y. Para ir de W hacia T, primero paso por Y. Por eso es que voy a multiplicar derivada parcial de W respecto de Y, multiplicado por su derivada de Y respecto de T. O también se dice por su razón de cambio. ¿Ves? De esa forma se construye la razón de cambio de W respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, esto pues es para cualquier valor, esto es para cualquier tiempo. Por eso que es muy importante que tú entiendas lo siguiente. En general, yo tengo que trabajar para cualquier instante de tiempo, para cualquier valor de t, ¿ok? ¿Y cómo se plantea o cómo se determina la razón de cambio para cualquier instante de tiempo? Ok, lo que se hace aquí es lo siguiente. La derivada de W respecto al tiempo o la razón de cambio, esto se analiza siempre en un punto, en un par ordenado. Ese par ordenado tiene la forma x de t, y de t. ¿Ok? O sea, recuerda que el x e y dependen de t, por eso que se trabaja en un punto. Pero no es el tradicional x e y, pues. El x e y fuera solamente si tuvieras f que depende de x e y, pero x e y depende del tiempo. Por eso que se coloca de manera más específica. X de t, y de t. ¿Sí? Por eso aquí colocamos en un punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que ves en el lado derecho también va a ser en un punto. Derivada parcial de W respecto de X evaluado en ese mismo punto. Es decir, X de t, Y de t. Pero esto se va a multiplicar por su razón de cambio. Es decir, la derivada de X respecto de tiempo. Pero no es para el mismo punto, sino aquí es para algún instante de tiempo. Para algún t. ¿Te das cuenta? Hago lo mismo con el segundo término. Más derivada parcial de W respecto de Y evaluado en ese punto. Siempre es en el mismo punto. X de t, Y de t. Multiplicado por su razón de cambio. La derivada respecto de Y respecto al tiempo, ¿no? Derivada de Y respecto de Y para algún instante de tiempo. ¿Ok? Esta vendría a ser la formulita que nosotros vamos a emplear cada vez que nos pidan determinar la razón de cambio de la función W respecto al tiempo. Si tú en tu ejercicio, al momento de plantear tu diagrama, tiene esta estructura, la fórmula que vas a utilizar es esta que estamos expresando. ¿Correcto? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Ya? En todo caso, vamos a colocar algún ejemplo. Dime, Jesús, Profe, ¿cuál es tu consulta? una consulta. ¿X siempre va a tener una sola variable t o puede tener otra? En ese caso, el dx sobre dt sería también parcial. Efectivamente, muy buena pregunta. Profesor, ¿podría darse el caso que este t aumente o el proceso final aumente en sus variables? Por supuesto. Vamos a plantear uno aquí, al costadito, ya que has hecho la pregunta. Podría darse el caso que comiences con W, pases por X, y aquí de repente tu proceso sea S y T. Hago lo mismo con Y. Y también va a depender de S y de T, ¿ya? Cuando tenemos ya este diagrama, un poquito más complejo, porque en el proceso final ya depende de dos variables, aquí dependía de uno, tu diagrama ya va prácticamente a generar dos fórmulas. ¿Por qué dos fórmulas, profesor? Porque ahora vas a calcular la derivada, la razón de cambio de W respecto a S. Eso es uno. Y la otra fórmula que vas a plantear
sería la razón de cambio de W respecto a T. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a encontrar dos fórmulas, ya no solamente una, sino aquí ya se va a ampliar. ¿Ya? Y eso siempre se va a cumplir, ¿no? Cuando el proceso final aumenta respecto a sus variables. ¿Y cómo sería en este diagrama? Ya. Aquí ya no hablo de una derivada directa, como ves aquí, sino que aquí, al tener dos variables finales, hablo de una derivada parcial. Derivada parcial de W respecto a S. Entonces tú dices, profe, pero para ir de W hacia S, tengo dos caminos. Uno por X y el otro por Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar derivada parcial de W respecto de X multiplicado por la derivada de X respecto de S. Mira, ahora en este caso, ambas variables ya son con derivadas parciales, porque ya son dos variables finales. ¿Ves? Cambia simplemente la notación. Luego viene más, ahora voy por la variable Y. Derivada parcial de W respecto de Y multiplicado con la derivada parcial de Y respecto de S. Esa sería en relación a S. De la misma forma, puedo encontrar la razón de cambio de W respecto de T y hago el mismo análisis. Derivada parcial de W respecto a X multiplicado con la derivada parcial de X respecto de T. Agregas más derivada parcial de W respecto a Y multiplicado con la derivada parcial de Y respecto de T. Hoy aquí vamos a cambiar la D. Entonces, a medida que tus variables o tu proceso va siendo más complejo, ¿sí? Los diagramas van a ir creciendo, ¿ya? Van a ir creciendo. En ese caso, pues ahora ya no solamente tendríamos una sola fórmula, sino tendríamos dos, porque ya podemos analizar tanto para S como para T. Y esto puede seguir generalizando. Podemos nosotros aumentar variables en el proceso intermedio. Podría ser X y Z, X y Z R, X y Z P, no sé, las variables que aparezcan en tu problema. ¿Ya? Pero es la misma forma para deducir. Bien, espero haber podido responder a tu pregunta. No sé si tienes alguna otra consulta. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo antes de abordar los ejercicios para que esto se entienda mejor. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿trabajaremos con funciones de 3, 4, 5 variables? En realidad no. El objeto del curso, o el objetivo del curso en realidad, es trabajar con funciones de dos variables. Entonces, lo que puede cambiar son las variables finales. Es decir, puede terminar en T, o puede terminar en ST, en STR, ¿no? O sea, depende pues de lo que acabe al final. ¿Ya? No, en el caso, claro, efectivamente, como conclusión, en el proceso final, más que definir, va a depender. El proceso final te dice si es que se va a trabajar con una derivada de forma directa o una derivada parcial. Depende de quién, del número de variables independientes, ¿no? En este caso, para T, pues aparece solamente una, por eso que trabajamos una sola derivada directa. Pero si al final se termina con dos variables, entonces aquí hablas de una parcialidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En todo caso, a ver, veamos un ejemplo, ¿sí? Voy a llevar esta formulita que está por aquí. Vamos a ver. Ya, a ver. Vamos a trasladar esto a la siguiente diapositiva, ¿ya? Para que ustedes, pues, aprendan a utilizar ello, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Hemos definido en general esto, ¿ya? Voy a traer las mismas funciones que he colocado aquí, ¿ya? Vamos a traer esto de aquí. Vamos a aprovechar este ejemplo, ¿ya? Lo llevamos aquí. Ya está. Vamos a plantear este primer ejemplo, ¿ya? Entonces, nos pide determinar lo siguiente. Coloquemos aquí. Calcule la razón de cambio
de f respecto del tiempo para cuando t es igual, en este caso, pues a 2. ¿Ya? Entonces me pide calcular esto. Bien. Profe, ¿cómo puedo hallar eso? Ok, solución. Tenemos dos formas para poder calcular lo que nos pide. ¿Ok? Ya. La primera forma se le conoce como la forma clásica. Es una forma donde no se utiliza la regla de la cadena, donde no se utiliza derivadas. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? Ok, vamos a plantear ahí. La primera forma, ¿ya? Trabaja directamente con la función. Pero tú dirás, profe, pero la función depende de x e y, y aquí estás hablando de una sola variable, un solo tiempo. ¿Ya? Aquí voy a corregir esto. Y mi corrección es esto. Vamos a colocar aquí. Me pide la razón de cambio de él. Vamos a precisar aquí. Para t igual a 2. Ahí está, mejor esto. Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es de una manera u otra, encontrar una función f que solamente depende de t. En este ejemplo, sí es posible. ¿Por qué? Es posible porque se conoce la función, se conoce la regla de correspondencia de x y se conoce la regla de correspondencia de y. En ese caso, se puede trabajar con la primera forma. ¿Por qué, profesor? Porque lo único que tienes que hacer es sustituir. Como mi función f depende de x e y, que es igual a x al cuadrado más y cuadrado, yo ya sé quién es el x y yo ya sé quién es el y. Entonces, toda esta función solamente se va a llevar a un parámetro t. Se transforma. Pero para que haga esa transformación, debo reemplazar la regla de correspondencia para x. Es decir, t al cuadrado más 3, todo al cuadrado. Y hago lo mismo con y. Más 2t más 1 elevado al cuadrado. ¿Ves? Con eso hemos logrado formar una función que dependa de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso yo ya puedo calcular la derivada de la función respecto del tiempo para t igual a 2. Entonces, ¿qué hago aquí? Derivo. Derivada es una derivada directa porque depende de un parámetro t. Derivada de f respecto de t. Ese es para cualquier t. Esto es igual. Lo derivas como tú sabes, pues, ¿no? 2 por t cuadrado más 3 multiplicado por la derivada de la base. 2t. Luego viene más 2 por 2t más 1 multiplicado por la derivada de la base, que es 2. Una vez que tengo eso, simplemente lo vamos a evaluar. Derivada de f respecto del tiempo para cuando t vale 2. Bueno, hay que operar, ¿no? A ver si en todo caso me colaboras. Sería 4 más 3, 7, por 2 sería 14. 14 pues por 4 sería 56. Verifica por favor si eso es correcto, ¿ya? Y en este caso quedaría 4 más 1, 5, por 4 sería 20. Esto tendría que darme como resultado, aquí abajo lo voy a colocar, 76. Sí, no sé si eso es conforme, por favor, a ver, ayúdame ahí. Sí, profe, está correcto. Correcto, ¿ya? Repito, esta primera forma se utiliza cuando se conoce las tres reglas de correspondencia. ¿Eso suele pasar? No. Los problemas muy sencillos es cuando te dan las tres, ¿ya? En ese caso no puedo trabajar de esta forma, ¿ya? No, bueno, en la mayoría de los problemas no podemos hacerlo, pero si es que hubiera las tres, puedes trabajar con esta forma. Profesor, ¿y qué pasaría, no? Si por ahí un ejercicio no me da algunas de las funciones. Ah, ok. En ese caso recurres a la segunda forma. ¿Cómo es la segunda forma? Ya la segunda fórmula es con lo que hemos hablado hoy día, pues la regla de la cadena, ¿no? Entonces para eso tienes que construir tu diagrama. Entonces mi diagrama va a ser f depende de quién, depende de x y depende de y.
pero X e Y dependen del parámetro T. Ah, profe, justo coincide con el modelo que habíamos estudiado al inicio. Entonces yo ya conozco la fórmula, que es todo lo que está por aquí, eso ya se conoce, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero calcular es la razón de cambio. Entonces, de acuerdo a este diagrama, ¿sí? De acuerdo a este diagrama, ya. De acuerdo a este diagrama, entonces, yo ya tengo mi fórmula. ¿Qué cosa me pide? El problema me pide, que calcule lo siguiente. La derivada de f respecto del tiempo, pero de acuerdo al modelo, te dice que debe ser evaluado en algún punto. X en un t particular, en un t2, en un y2. ¿Te das cuenta? Multiplicado con quién. Aquí está la fórmula, esa es la misma, simplemente cambia la letra nomás. Derivada parcial de f respecto de t en el mismo punto. Bueno, aquí no es t, aquí es x. Vamos a colocar aquí. Tendría que ser x. Y colocamos pues x de 2, y en 2. Multiplicado con su razón de cambio. Derivada de x respecto de t, pero en 2. Más, hago lo mismo para el segundo término. Derivada parcial de f respecto de y en ese punto. X en 2, y en 2. Multiplicado con su razón de cambio. ¿Ya ves? Ya está. Yo sé que algunos dirán, profe, wow, qué operativo. Repito, esta segunda forma se utiliza cuando no conoces alguna regla de correspondencia. ¿Ya? Cuando falta alguna regla de correspondencia. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es calcular lo que aparece aquí. Tengo que calcular 4 términos. Y eso se puede hallar fácilmente porque conozco en este caso las funciones. ¿Ya? A ver, primero vamos a hallar x2, y2, porque tengo que saber en qué punto se está trabajando. ¿Eso es posible calcular? Por supuesto. Aquí tienes la regla de correspondencia para x. Entonces vamos a calcular por aquí. X en 2, lo operas, te saldría 100. Y en 2, también lo puedo calcular. Y en 2 me saldría 5. Entonces ya sé en qué punto estoy trabajando. Cuando x2 vale 7 y cuando y vale 2 vale 5. ¿Ya? Entonces primero vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a x. Derivamos parcial f respecto a x. ¿Ok? Pero recuerda que esto es para cualquier instante de t. Y de t y x de t. ¿Y esa derivada quién es? Tu derivada es 2x. Pero ese 2x, ese x es de parámetro t. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Recuerda que debo reemplazar, ¿no? Entonces, aquí se reemplaza para cuando t vale 2. Entonces, tú ya puedes calcular de forma particular, ¿no? Entonces, en vez de colocar ese t, pues colocas el 2. ¿Sí? Entonces, va a ser x2, y2, x en 2. Pero x en 2 se conoce. Eso vale 7. 2 por 7, eso me da 14. ¿Ya? De la misma forma se hace para la otra derivada. Derivada parcial de f respecto a y. También se calcula en el mismo punto. x2, y2, y la derivada es 2y, pero en 2. ¿Y eso cuánto te da? Y en 2 vale 5. 2 por 5 es 10. Hasta aquí ya he calculado dos términos, o vamos a decir dos valores, ¿no? Ahora me faltan sus razones de cambio. Pero esas razones de cambio tú lo puedes hallar, pues. ¿Cómo así? Debo derivar la red de correspondencia para x y para y. Y eso realmente no es difícil. Colocas por aquí, derivada de x respecto de t, para cualquier t, a que es igual, operamos. 2t. Derivada de y, aquí es una derivada directa. Vamos a colocar aquí. El diferencial de y respecto de t, para cualquier t, es igual a 2. ¿Estamos? Y ahora lo que tengo que hacer es evaluar, pues, derivada de x respecto al tiempo en 2. ¿Cuánto es eso? 4. Derivada de y respecto de t en 2 sigue siendo 2 porque es constante. Listo.
Una vez que ya tengo todos los valores, ¿qué hago? Lo reemplazo. Entonces, vamos a decir lo siguiente por aquí. Profe, ya reemplazando todos los valores, ¿qué tengo? Derivada o razón de cambio de f respecto de t en el punto, ya puedo reemplazar. 7,5 es igual. Operamos. Derivada parcial, 14 multiplicado con su razón de cambio, que es 4, más derivada parcial, que me ha salido 10, multiplicado con 2. ¿Cuánto me sale? 76. Se acabó. Obviamente, pues tenemos que llegar al mismo resultado, ¿no? Repito, yo sé que vas a decir, profe, lo has hecho muy operativo. Repito nuevamente por última vez. La primera forma se hace rápido, se utiliza cuando conoces las tres reglas de correspondencia. Para la función, para x y para t. En el caso que falte alguna de las funciones, no te dan de dato, ya no se conoce quién es la regla de correspondencia, deberías optar por la segunda forma, donde aquí ya se utiliza la regla de la cadena. ¿Ya? No sé si eso está claro, eso es muy importante que lo entiendas. ¿Ya? Ahí está. Igual esto lo vamos a practicar, tengo ahí 3 ejercicios muy puntuales que nos va a ayudar pues a entender esto de aquí. No sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. ¿Todo bien? Pregúntame por favor si algo no se ha entendido. Regístralo para que lo tengas y lo puedas practicar. ¿Ya? Dime Jesús, ¿cuál es tu consulta? Bueno, no te logro escuchar. Creo que hay un problema de audio. A ver, en todo caso, escríbeme por favor. No te logro escuchar. A ver, déjame ver por aquí un momentito. A ver, ¿me confirmas si ya puedes activar tu micrófono? A ver, a ver. ¿Tenías alguna consulta, creo? Aló, Ya, sí te escucho. Dime, ¿qué pasó? Cuéntame. profe, si yo usaba derivada parcial en el segundo, me salía igual. ¿Te refieres a derivada parcial? O sea, aquí, en vez de este diferencial, derivada parcial. Sí, si usaba la derivada parcial con ambos. En realidad, la derivada parcial es una notación. O sea, no es que vaya a cambiar el proceso, sino que si tú, por ejemplo, en vez de colocar esta derivada de f respecto de t, tú utilizas derivada de f respecto de t, creo que te refieres a esto, ¿no? Ya. No, la segunda, o sea, no usaba la directa de x de t, sino parcial de x con respecto a t, porque en sí vendría a ser lo mismo, ¿no? Porque no hay no hay otra variable, solamente t. Ya te refieres Lo el x derivaba, ¿no? parcial, pero parcialmente. Sí. Como te digo, ¿no? En realidad, las dos representan derivadas, es lo mismo, sino que cuando utilizo una y cuando utilizo la otra. ¿Ya? En el proceso matemático, obviamente, pues no habría, en este caso, complicación, no habría contradicción, porque te da lo mismo. ¿Ya? Lo que en realidad se hace es que esta notación, lo que pasa es que en esa notación, por ejemplo, a ver un momentito, por favor, chicos. Da lo mismo, ¿no, profe? En realidad, matemáticamente es lo mismo, ¿sí? Porque son derivadas. Sino, ¿por qué no utilizo la derivada parcial? Porque el x depende de t. Cuando tú vayas a programar, vayas de repente a usar LaTeX,
o vayas en todo caso a usar algún tipo de programa, ¿ya? Tú tienes que tener mucho cuidado cuando vas a digitar, porque a veces no compila. Y eso se debe mayormente cuando usamos una notación que no es correcta. Repito, matemáticamente representa la misma derivada, pero cuando se usa un lenguaje de programación, un lenguaje matemático, tú colocas un diferencial o colocas una derivada parcial, no lo va a hacer, no va a compilar. Entonces, más que todo, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que se maneja dos tipos de notaciones. Si no, yo escribiría la misma, pues, ¿no? Y no estaría enfatizando mucho en esto. Pero esos detalles es importante que tú te des cuenta, ¿ya? Espero haber podido responder a tu pregunta. Ya, entonces, si queremos usar un lenguaje adecuado, un lenguaje matemático correcto, aquí no puedo trabajar con la derivada parcial. No se puede, por definición. ¿Ya? Ok, no sé si habrá alguna otra pregunta, alguna otra consulta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, entonces a ver, vamos a ver algunos ejercicios para poder reforzar esta idea, ¿no? Dirás, yo sé que algunos están convencidos que van a trabajar con la primera forma, yo lo sé, pero realmente se trabaja con la segunda, ¿ya? Ah, ok, listo, Jesús, no hay problema, ¿ya? Ok. Bien, para cerrar la parte teórica, aquí les presento un modelo un poquito más elaborado, un poquito más complejo, ¿ya? Mira, aquí por ejemplo estamos aumentando el número de variables intermedias y el número de variables finales. Mira, de forma intermedia ahora estamos colocando tres variables y de variables finales estamos colocando dos. ¿Ya? Como al final hay dos, por eso es que hay dos fórmulas. Si al final hubiera una, habría una fórmula nomás. ¿Ya? ¿Y en qué influye las tres variables intermedias? Lo que influye es la cantidad de términos que aparece en cada fórmula. No sé si te has dado cuenta que si tenías dos variables, tenías simplemente dos términos. Ahora, si yo tengo tres variables, tengo tres términos en mi fórmula. ¿Correcto? Entonces, la cantidad de variables independientes que están en la parte intermedia me dicen el número de términos que tiene mi fórmula. Y el número de variables finales me dice la cantidad de fórmulas que tiene la función B2. ¿Ya? Eso ustedes tienen que darse cuenta. Nosotros vamos a trabajar a lo mucho con este modelo que hemos planteado, esto de aquí. ¿Ya? Pero si tú deseas ampliar tus conocimientos, puedes también trabajar con este diagrama. Y hay diagramas más complicados que esto, pues, ¿no? Que ya algún día en la vida hablaremos sobre eso. ¿Sí? Muy bien. Bien, en todo caso, eso es lo que quería comentar de manera general. Ya no lo vamos a trabajar, ya, pero igual sería bueno que lo tengas. Ya, entonces voy a empezar a resolver estos ejercicios. Ya son tres en total, ¿sí? Y vamos a ver pues cómo nos van. ¿Ya? Ok. No sé si están ya listos, preparados. Ok. Voy a dejarte, por un momento, por favor, voy a dejarte este ejercicio para que tú lo intentes. Te voy a dar unos minutos. Intentes pues trabajarlo. ¿Ya? Intentes resolverlo, algunos 2 minutos o 3 minutos para que vayas pensando y me indiques cuánto te sale, ¿no? Si no, igual yo voy a dar solución a los ejercicios, pero me gustaría que lo intentes, ¿ya? A ver, unos minutos, por favor.
Efectivamente, ¿no? En ese caso creo que algunos ya lo han resuelto. Bueno, como se dan cuenta, eso no es muy complicado. Y lo que has trabajado es la segunda fórmula, pues, ¿no? Aquí no se trabaja la primera porque no hay muchos datos, ¿no? En realidad no hay funciones. Solo tienes valores que se tienen que reemplazar. Entonces, lo primero que vas a hacer es generar tu diagrama, ¿no? Generamos el diagrama por aquí. El F depende de X y X e Y depende de T. Entonces, esto ya tiene una estructura, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a mi diagrama, yo ya puedo saber lo que me pide el problema. ¿Ya? ¿Qué cosa me pide? Me piden determinar la razón de cambio de F respecto del tiempo, pero siempre en un valor específico, es decir, en X0, Y0. Y eso por fórmula, pues tú ya lo conoces, ¿no? En ese caso sería la derivada parcial de F respecto a X evaluado en ese mismo punto, ¿cierto? Ahí está, mira. La fórmula es la misma, solamente tienes que interpretar. Derivada respecto de T en cero. Aquí tendría que ser en cero. Luego viene más, derivada parcial de F respecto de Y en el punto X0, Y0 multiplicado por su razón de cambio, ¿no? También evaluado en cero. ¿Sí? Ok, entonces mira, eso es lo que nos está pidiendo. El problema más que todo es informativo, es interpretativo. ¿Por qué? Porque te dice que es una función real de dos variables que depende de X y Y, donde ya te da las derivadas parciales, ¿cierto? Y eso es un vector, es una igualdad de vectores. Y tú tienes que recordar que si yo tengo una igualdad de vectores, es igual, por ejemplo, a esto, ya sabes que se cumple que A es igual a C y que B es igual a D, ¿cierto? Aquí tengo esto, no es una igualdad de vectores. Entonces yo sé que la derivada parcial de F respecto a X en el punto P es igual a 1. Pero P, ¿quién es? El P te indica. P justo es el par ordenado. Entonces, esto es lo mismo a decir derivada parcial de F respecto a X en ese valor. Mira, X0, Y0. Eso significa que ya encontré esto que está por aquí. Todo esto de aquí, vale. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede con la otra derivada parcial. Derivada parcial de F respecto de Y evaluado en P. De acuerdo al problema, menciona que vale menos 12. Pero eso también lo conocemos. Eso es la derivada parcial de F respecto de Y. El P es un par ordenado. Eso es el X0, Y0. Y eso también lo conocemos por aquí. Todo esto de aquí valdría menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que lo que nos faltaría son las razones de cambio. Pero, profe, eso también lo tenemos. Claro, aquí está, mira. El x' de 0 también se coloca o se expresa como la derivada de x respecto del tiempo, por mi diagrama. Pero esto evaluado en 0. Y eso resulta ser 2. Así es, 2 y 4, ¿no? Y la otra también. Lo colocan en una notación tal vez para confundirte, pero tú tienes que tener claro ello, la equivalencia, ¿no? Respecto de t en 0, eso es igual a 4. Por eso que esto ya lo reemplazamos por aquí. Aquí tendría que ser 2 y por aquí tendría que ser el valor de 4. Y al momento de operar, ya es justo lo que tú me has indicado, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí. Entonces finalmente decimos, ¿no?, que la razón de cambio de f respecto al tiempo para un instante de 0, un t0, es igual a ¿cuánto? Bueno, colocamos ahí menos 46. Bueno, el problema no te da unidades, pero no lo podemos dejar así. Recuerda que esto representa una razón de cambio, ¿no? Eso lo hemos indicado al inicio, razón de cambio. Entonces, yo debo colocar mi redacción al final, pues no, debo interpretar lo que he hallado. Y esto no es complicado, pues simplemente tú vas a decir, ¿no? La función, en ese caso, pues como es negativo, disminuye a razón de 46. Se acabó el ejercicio. ¿Ves?
Entonces, si te das cuenta, has utilizado la segunda forma. Es que en la mayoría de los casos no trabajamos con la primera forma porque sería un problema muy sencillo, ¿ya? Entonces, en eso consiste, ¿no? Simplemente tú vas a interpretar, vas a plantear tu diagrama, del diagrama planteas tu fórmula, y lo único que tienes que hacer es encontrar los datos, los valores que corresponden a cada, pues, función. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienes alguna pregunta. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Ya, esta es una pregunta realmente donde no se ha hecho mucho cálculo, ¿no? No he derivado, no he evaluado, simplemente he reemplazado y he dado forma al problema. Nada más. La única operación que he hecho es una operación elemental de sumas y restas, ¿no? O de productos con restas, nada más. Más allá no he hecho. Es una primera pregunta muy sencilla, ¿ya? Profe, así me viene mi examen, es demasiado sencillo. Vamos a complicar un poquito más, ¿ya? A ver, profe, un segundo ejercicio un poco más elaborado. Ah, para analizar nomás. Claro, eso simplemente ha sido para interpretar y reemplazar, nada más. Ya, el segundo ejercicio sí es un poquito más operativo, un poquito nada más, tampoco es mucho. ¿Ya? ¿Cuál es, profesor? Vamos a ver por aquí. No sé si ya lo tienes, me confirma si ya está para poder continuar. ¿Ya? ¿Sí lo tenemos? Perfecto. Entonces vamos a continuar con un segundo ejercicio. Como ya tienes una breve experiencia, ya con ese primer ejercicio, el siguiente es similar, sino que cada problema tiene datos diferentes, ¿no? Un poco contextualizado, ya tienes que estar acostumbrado a trabajar ese tipo de problemas, que son los que más nos importa, ¿no? Es que en la vida real vas a encontrar, pues, numeritos, funciones por ahí, no. Todos los problemas de la vida real, en contexto real, son a través de contextos, casos reales. Entonces tú tienes que tener la capacidad de poder interpretar y, ¿ya? A ver, profe, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Igual, siempre hay que darle una leída al ejercicio, al problema. La temperatura en un punto de una región del plano XY, que está modelado por la función T mayúscula, una función de dos variables. Aquí sí me da unidades, medida en grados Celsius. Muy bien. No me da la función T. No lo está diciendo. Quizás lo diga más adelante, no lo sabemos. Sigamos leyendo. Una partícula se desplaza de modo que su posición después de t minutos está dada por, me está dando la regla de correspondencia de x y de y, ¿no? Ya tengo estas dos funciones, donde x e y se miden pulgadas, ¿ya? Sigamos leyendo. Si la función temperatura satisface las siguientes condiciones pues que involucran derivadas parciales respecto a x y respecto a y en el punto 5,6, que es 4 y 9 respectivamente, ¿ya? Con toda esta información te pide que calcules la rapidez con la que está subiendo la temperatura en la trayectoria de la partícula después de 2 minutos. Muy bien. Es una pregunta muy interesante. Hemos leído todo el contexto y por ningún lugar ha mencionado quién es la temperatura T, o sea, quién es su regla de correspondencia. Entonces ya no se puede usar la primera forma, porque no conozco la temperatura. Entonces debo trabajar con la segunda forma. Además aquí ahora me están indicando quiénes son X e Y, ¿ya? Entonces, profesor, ya teniendo pues una primera experiencia, ¿sí? Ya podemos abordar este problema sin ningún problema, ¿ok? Entonces, lo primero que haces es plantear tu diagrama, ¿no? Ya sabes qué es lo primero que tienes que hacer. Entonces tú colocas, bueno, profe, la temperatura, de acuerdo a lo que me dice el problema, depende de dos variables, X e Y. Quizás por ahí alguno espera, ¿no? Que diga que X e Y depende de T. A veces no aparece de forma textual, pero sí aparece en forma matemática, en forma de ecuación. Entonces, obviamente tienes que darte cuenta que el X y el Y dependen de T, ¿no? Creo que todos nos damos cuenta de eso. Pues aquí. A veces el problema no es muy específico, ¿no? Pero tú tienes que darte cuenta de los detalles. Ahí está.
Nuevamente, profesor, se presenta ya el diagrama que ya estamos trabajando, ¿sí? Previamente, ¿no? Entonces, es un diagrama que ya tú lo manejas, ¿ok? Entonces, esto ya tiene una fórmula, ¿ya? Ok, ahora vamos a colocar, yo te sugiero que siempre coloques lo que te pide. ¿Qué cosa me pide el problema? ¿Qué me piden en este problema? Ok, vamos a la última parte, y hay una palabra clave. Calcule la rapidez. Profe, pero no has hablado nada de la rapidez. Sí, lo mencionamos. En este caso, al inicio. Aquí comentamos que la razón de cambio, o también se le conoce como la rapidez. Si gustas, puedes anotarlo. Razón de cambio o rapidez. Lo comenté, pero no lo escribí. ¿Ya? Por favor, recuerda eso. Entonces, calcule la razón. La rapidez es como calcular la razón de cambio. ¿De quién, profe? De la temperatura respecto del tiempo. ¿Por qué del tiempo? Porque te dice después de 2 minutos. ¿Ya? Ah, entonces, profesor, me está pidiendo que hallemos la derivada de t respecto a t. T mayúscula respecto a un t minúscula. Entonces, la razón de cambio, la rapidez, ya sabes que es una derivada de forma directa. Una derivada de forma directa, pero eso se está trabajando para t igual a 2. Entonces, aquí voy a analizar x en 2, y en 2. Yo sé que algunos de repente dirán, profe, pero dice después de 2, ¿no debo trabajar con 3, con 4, con 5? No. Lo que pasa es que recuerda que la derivada o la razón de cambio es instantánea. Se analiza a partir del 2 en adelante. ¿Ya? Así te diga después de 2, no es que vayas a colocar 3, ¿ah? O 4 o 5, no, no, no. Debes trabajar con él porque se analiza de forma instantánea. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Bueno, aquí vamos a colocar por fórmula, tú ya lo manejas, pues solamente estamos cambiando la letra nada más. Derivada parcial de t respecto a x, evaluado en ese mismo punto. ¿Ya? La fórmula ya es la tercera vez que lo estamos utilizando. Derivada parcial de x respecto de t, evaluado en tiempo 2, t igual a 2, más derivada parcial de la temperatura respecto de y, evaluado en ese mismo punto. Recuerda que la derivada parcial se trabaja en ese mismo punto. Multiplicado por tu razón de cambio. Mira, evaluado en t igual a 2. Ya está, mira. Esa es la formulita que debes plantear, ¿no? Entonces, profesor, me está pidiendo que calculemos todo ello. Bueno, profe, ¿qué tengo que hacer? Bien, igual, ¿no? Siempre que tengas un par ordenado, ¿ya? Hay que tratar de calcular estos valores, ¿sí? Esos valores se pueden hallar. Se pueden hallar, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque tenemos la regla de correspondencia. Si no lo tuviéramos, quizás sería complicado calcular ello. Pero en este caso sí se puede calcular eso. Como nos da el problema el x, aquí colocas el x de t porque es una función que depende de t. Vamos a colocar por aquí. Esto es igual a 9 más 2t cubo. Entonces yo puedo reemplazar en x en 2. Y si yo reemplazo, solo es operar, ¿no? Aquí me saldría la raíz cuadrada de 25, pues es 5. Por aquí hago lo mismo. El y de t también lo conozco. Sería 2t más t al cuadrado sobre 2. Ok, aquí lo tenemos. En este caso vamos a colocar el y en 2 es igual. Lo operamos, te sale 6. Ah, mira. Y resulta que tú tienes los datos del problema, ¿no? ¿Cuáles son mis datos, profesor? Vamos a ver por aquí. Los datos son nuestras derivadas parciales, ¿sí? Tenemos la derivada respecto a x y tenemos la derivada respecto a y. Ah, ok. Entonces vamos a colocar lo siguiente. La derivada parcial de t respecto a x en el punto 5,6 resulta que él es lo mismo a la derivada parcial respecto de x en el punto x2, y2. Ah, mira, qué coincidencia de la vida. Pero justo esta derivada se conoce. ¿Cuánto vale? 4. De la misma forma, tenemos la otra derivada parcial.
La derivada parcial de la temperatura respecto a Y en el par ordenado 5 punto y coma 6 es igual a la derivada parcial de la temperatura respecto de Y evaluado en ese mismo punto. Mira, todo va dando forma, ¿no? ¿Y esto ¿Por cuánto qué, es por profe? dato? ¿Por qué es igual? Ah, ¿por qué es igual? Porque mira, aquí arriba hemos demostrado, pues mira, no sé si te has dado cuenta del cálculo anterior, yo conozco el X y cuando evalúas el X en 2, ¿cuánto te sale? Lo operas aquí, 9 más 2t al cubo, ¿no? En ese caso es 16 más 9, 25, la raíz cuadrada, ¿cuánto vale? 5. O sea, el X en 2 es 5, mira. El 5 es el X en 2. Lo mismo sucede con Y. Y de t es esta regla de correspondencia y cuando evalúas en 2, ¿cuánto te sale? 6. ¿Ves? Por eso decimos que son iguales. Ahí lo tenemos, ¿ves? Por eso es que estoy diciendo, me atrevo a decir que son iguales. ¿Por qué puedo decir eso? Porque conozco la regla de correspondencia. Si yo no conociera la regla de correspondencia, no podría probar que ellos sean iguales. Ahí no se puede probar. ¿Ya? Acá sí. No sé si con eso respondió tu pregunta. Ahí lo tenemos. De la misma forma, ¿ya? Abajo también pues nos saldría el valor de 9. Son equivalentes, pues. En vez de colocar 5, le estoy colocando X en 2. En vez de colocar 6, estoy colocando Y en 2. ¿Ya? Hasta aquí ya tenemos dos datos de lo que me pide. Solamente me está faltando ahora las derivadas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces voy a decir lo siguiente. Bueno, profe, yo conozco la regla de correspondencia de X y de Y. Entonces puedo calcular sus razones de cambio. ¿Ya? Entonces vamos a colocar por aquí. Bien. Vamos a calcular la derivada de X respecto de T para cualquier T a que es igual. Bueno, eso es una derivada conocida, en realidad no es difícil, ¿no? Vamos a colocar dos veces la raíz cuadrada del mismo radicando, 9 más 2t cubo. Y arriba deberías colocar la derivada del radicando, que sería 6t cuadrado. ¿Sí? Muy bien, no sé si eso está claro. Ya obviamente se simplifica. Luego lo que vas a hacer, pues, es evaluarlo, ¿no? Lo vas a evaluar, a ver si me colaboras, por favor. La derivada de x respecto de t para cuando t vale 2. ¿Cuánto te sale todo eso? Me vas ayudando en el cálculo, por favor. Y abajo colocamos la derivada de y respecto de t para cualquier t es igual. Esa derivada es fácil porque es polinómica. Es 2 más t. Abajo se puede calcular rápidamente, ¿no? Razón de cambio de y respecto del tiempo para cuando él vale 2. Ya. En este caso tendría que ser igual a ¿cuánto? Pues a 4. ¿Ya? Arriba, no sé si te salió. A ver, vamos a operarlo rápidamente. 24 sobre 10, mitad, mitad. 12 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Verifícalo, por favor. 12 quintos o también podrías colocar 2,4. ¿Ya? Una vez que ya tienes todos los cálculos, lo reemplazamos. ¿Ya? Entonces a esto vamos a colocarle, pues si gustas, vamos a llamarle toda esta expresión que se llame asterisco. Entonces voy a decir reemplazando en asterisco. ¿Ya? ¿Qué voy a tener aquí? A ver, profe, coloquemos. La razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo cuando X es igual a 2 y Y2. Esto es igual, o X en 2 Y en 2, esto es igual, vamos a operar la derivada parcial que me ha salido que es 4, multiplicado con su razón de cambio que es 2,4, más la segunda derivada parcial que es 9 por dato, multiplicado pues por su razón de cambio que es 4. Esto lo vas a operar, ¿cuánto resulta ser? 45,6. No sé si estamos de acuerdo aquí.
A ver, por favor, ¿me confirmas? Por ahí. ¿Sí? Ya está. Pero, profe, en este caso, este valor sí tiene unidades, ¿ah? ¿Qué unidades tendrá este resultado? ¿Alguien que me pueda comentar? A ver, Celsius por por ahí. minuto. Grados Celsius sobre minuto, correcto, por minuto. Muy bien. Profe, pero lo dejamos así. No, es un problema de contexto. Entonces tú tienes que realizar tu informe como ingeniero, ¿no? Redactamos, profesor. A ver, ¿cuál será mi informe aquí? ¿Quién me ayuda? Redacta tu informe, tu respuesta en relación a este valor. A ver, alguien que de repente se anime a darnos una redacción de este valor que hemos encontrado. Apóyate del contexto nada más, ¿no? Ya, ya, tranquilo, te voy a ayudar, ya, te voy a ayudar por esta vez. No te compliques, pues di de frente, pues, ¿no? La temperatura, ya, aumenta, ¿sí? Aumenta porque es positivo, pues, a razón, salud, de 45,6 grados Celsius por minuto. ¿Ya está? Esa es tu respuesta. Como se dan cuenta, seguimos utilizando la segunda forma, que es a través de la regla de la cadena. Ya es poco probable que nosotros utilicemos, pues, la primera forma, donde todo se tiene que trabajar con una función y derivar. Bueno, si por ahí tuvieras un ejercicio donde está todo, felicidad para ti. ¿Ya? Bien, no sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta, algo que no se haya entendido, me avisas. Ahí he colocado todo el proceso que tú necesitas saber. ¿Ya? La idea es que tú te aprendas el diagrama y te aprendas, pues, ¿no? Su formulita. Como te das cuenta, la fórmula no cambia, sigue siendo la misma. Lo único que cambia de la fórmula son sus letras, ¿no? Bien, por favor, toma nota de ello para abordar el último ejercicio de la sesión. Bien, bueno, creo que nos alcanza para un problema más, ¿ah? Creo que nos alcanza, ¿ya? ¿Sí? Pero vamos a hacerlo, pues, ya con esta experiencia, ya con estos 3 ejercicios, el ejemplo y 2 ejercicios más, ya podemos trabajar este último problemita y con eso vamos a terminar la sesión. Ya, eso es una pregunta que ya lo trabajamos anteriormente, en otro contexto, ¿no? Es una pregunta similar porque habla de un conito. Esto lo trabajamos la clase anterior, ¿te acuerdas? En incrementos, variación exacta, variación aproximada. Ya, ahora lo vamos a trabajar pues en relación a lo que vendría a ser la de la cadena. ¿Ya? Bien, el radio de un cono circular recto está aumentando a razón de 1,8 pulgadas por segundo, mientras que su altura está disminuyendo a razón de 2 pulgadas por segundo. Entonces, hasta aquí
tenemos información acerca de la razón de cambio, tanto del radio como de la altura. Mientras aquí, bueno, luego nos dice, calcule la rapidez que está variando el volumen del cono cuando el radio vale 120 y la altura vale 140. Ya chicos, disculpen aquí. Bien, entonces ya con esto podemos calcular pues esta rapidez porque nos da dos valores en particular. Este problema no es muy elaborado. ¿Por qué, profe? Porque ya lo conocemos, pues ya lo hemos trabajado anteriormente. Con respecto al volumen del cono, tú la fórmula ya lo conoces, lo hemos expresado en la clase anterior. El volumen es una función que depende de R y H, cuya fórmula se calcula el área de la base por la altura, todo dividido entre 3. ¿Ves? Es algo que ya se conoce. Es más, de la función, de la fórmula, tú te das cuenta cómo se relacionan las variables. El V está relacionado con el R y el H. Pero como estás trabajando con razón de cambio en relación al tiempo, porque te habla de segundos, entonces R y T están en función del parámetro tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces ya se conoce nuevamente el diagrama. Entonces con eso nosotros podemos calcular, podemos hallar, ¿no? Ahora, aquí te dice para el radio 120, para la altura 140. Ya, pero no nos dice para qué instante de tiempo. Entonces, es para algún instante de tiempo, el R de t va a ser 120 y el H de t va a ser 140. Va a ser, mejor dicho, ¿no? Pero en este caso, profesor, ¿y cómo yo hallo el tiempo? No es necesario. Cuando tú no tienes la regla de correspondencia del radio y de la altura, no es necesario calcular el valor de t. Ya, aquí de frente trabajamos con este valor que nos están dando. Ya, esto quiero que lo tengas presente. Entonces, a nosotros lo que nos pide es lo siguiente. Determine la razón de cambio del volumen respecto del tiempo para estos valores ya en particular. O sea, para cuando el radio vale 120 y la altura vale 140. Esos valores es para algún instante de tiempo. No sabemos cuál será y no nos importa saber por ahora. ¿Correcto? Y esto por fórmula es la derivada parcial del volumen respecto al radio evaluado en ese mismo punto. ¿Ya? Multiplicado con su razón de cambio. Pero esa razón de cambio también es para algún instante de tiempo. Bueno, y general. Más la derivada parcial del volumen respecto a la altura evaluado en ese mismo punto. ¿Ok? Igual multiplicado con su razón de cambio, ¿no? En este caso, pues el h respecto de t para algún instante de tiempo. ¿Ya? ¿Ok? No es muy importante hallar en qué instante de tiempo, porque no me pide eso, simplemente me pide cuando el radio vale 120 y la altura vale 140, nada más. Entonces, para responder ello, ya, nosotros tenemos datos del problema. ¿Qué datos nos da el problema? Nos da dos datos muy importantes, ¿sí? Primero, nos dice cómo está cambiando el radio. El radio, acá menciona, ¿no? El radio está aumentando a razón de 1,8 pulgadas por segundo. Profe, matemáticamente, ¿cómo expreso ello? Muy fácil. La razón de cambio es la derivada de R respecto del tiempo para algún instante de tiempo. ¿Cuánto dice que es? Acá menciona que está aumentando. Entonces será 1,8 pulgadas sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, tú te puedes dar cuenta que tenemos otro dato importante. ¿Qué otro dato tenemos? Ah, la altura. Pero la altura, profe, no está aumentando, está disminuyendo a razón de 2 pulgadas por segundo.
Eso significa que podemos colocar también matemáticamente la derivada de h respecto del tiempo para algún instante de tiempo es igual a 2. Profe, no 2, como está disminuyendo, tendría que ser negativo, ¿cierto? Entonces va a ser menos 2 pulgadas sobre segundo. Ah, profe, con eso ya como que vamos teniendo datos importantes, ¿sí? Ahora, nos faltaría determinar las derivadas parciales evaluado en cada uno de esos puntos. Bueno, eso también no es difícil, ya lo hemos trabajado en la clase anterior. Es más, son las mismas derivadas parciales. Entonces vamos allá. Derivada parcial del volumen respecto de R. Primero lo vamos a hallar para cualquier R y H general, ¿ya? Esto de aquí tendría que ser igual a ¿quién? Derivamos 2pi RH, todo sobre 3. Una vez que has hallado tu derivada parcial, lo vas a evaluar. ¿En qué lo vas a evaluar, profe? En el valor de 120, 140. ¿Correcto? Bueno, en ese caso, no sé si me puedes ayudar con el cálculo, te agradecería bastante, está un poquito operativo. Abajo hago lo mismo, derivada parcial de V respecto de H para cualquier valor R y H. No tengo ahí. En ese caso tendría que ser pues pi R cuadrado sobre 3, ¿no? Estamos dividiendo en relación a H. ¿Ya? Entonces aquí también lo tenemos que evaluar. Derivada parcial de W respecto a H en el punto 120, punto y coma, 140. ¿Ya está? A ver, no sé si has podido ayudarme con esos cálculos. A ver, te agradecería bastante. Bueno, si no, profe, ahorita estoy ocupado, profe, estoy en el carro, profe. Ya, no pasa nada, ya, tranquilo. Aquí tengo mi supercalculador, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues vamos a operar directamente, ya 120, vamos a multiplicar pues por pi, ¿no? Quiero por pi, y lo voy a multiplicar pues por 140, ¿no? Todo dividido entre 3. ¿Cuánto me sale eso? 5.600 pi. Verifícalo si eso es correcto, ¿ah? No vaya a ser que por ahí me he emocionado. Ah, Falta profe, dos, pero profe, falta algo creo. más. Falta por 2, ¿cierto? Gracias. 11.200 pi. Gracias por la observación. Y hago lo mismo para la segunda parte, profe, en este caso vamos a colocar el pi, va a ser por 120 elevado al cuadrado, todo entre ¿cuánto? Entre 3. A ver, confirma, 4.800 pi. Ya, una vez que ya tenemos ello, simplemente reemplazamos, ¿no? La derivada, pues, o la razón de cambio del volumen respecto al tiempo en 120, punto y coma 140 es igual. Lo operas, ¿no? 11.200 pi multiplicado con 1,8 más 4.800 pi multiplicado con menos 2. Eso lo vas a llevar a tu calculadora. Vamos a ver pues cuánto nos sale esa cosa. 11.200 pi multiplicado por 1,8 más 4.800 pi por menos 2. Operamos ello, nos saldría un valor de 10.560 pi. 10.560 pi, que aproximadamente, ¿cuánto nos da ello? ¿Lo conviertes? 33.175,22, ¿no? También tiene unidades. Como estás trabajando con volumen, tendría que ser pulgadas cúbicas. El tiempo respecto es segundos. Entonces, con ello, ya para finalizar nuestra sesión, ya redactas, ¿no? Tú dices, pues, en este caso, profesor, el volumen, ya, del cono recto aumenta, ¿no? Porque es positivo, aumenta a razón, ¿sí? De, colocas ahí 33.175,22 pulgadas cúbicas aproximadamente, o pulgadas cúbicas
por segundo aproximadamente. Se acabó. Cuando el radio es 120 y la altura es 140, ¿no? Así es, excelente. Y abajo precisa sello, ¿sí? No que por espacio no me alcanzó. Efectivamente, ¿no? Ahí tú lo vas a agregar cuando R, ¿no? Cuando el radio, precisando siempre ello, cuando el radio es 120 y la altura es 140. Excelente. Muy bien. Bien, bueno, esto es lo que quería comentarles pues el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda, inquietud. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya, entonces, bueno, para concluir, con respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy, recuerda que trabajar con regla de la cadena depende bastante del diagrama de la función y depende del diagrama tú vas a poder formular, ¿no? En este caso, tu modelo matemático. Y como segunda conclusión, sabes que esta regla de cadena se puede generalizar, ¿ya? Bien, no sé si tienes alguna otra consulta, pregunta, duda, inquietud. ¿Todo claro? Entonces vamos practicando. Ya nos estamos reencontrando el día jueves para nuestra segunda sesión de la semana 3. Por mi parte, eso sería todo. Por ahí ya comentaremos el día jueves preguntas fijas para que vayas ya preparándote, ¿sí? Tranquilo nada más con el feriado de mañana, por favor. El jueves tenemos clase, ya no es feriado largo, ¿ah? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Cuídense, chicos. Hasta luego.